Estimados audientes, tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí un honor poder dirigirme a cada uno de ustedes. En este día tendremos una transmisión especial tratando sobre el tema la infraestructura que necesita la educación, organizado por los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Y para esta transmisión tenemos a un invitado especial, el licenciado Pedro Pablo Ramos Cayata. Siendo un docente de larga experiencia, nos brindará algunos alcances de la situación actual de la educación y los problemas que aquejan a la institución educativa 0026 Aichi Nagoya, ubicada en el distrito de Ate Bitar. La institución educativa Aichi Nagoya tiene más de 30 años desde que se construyó sus instalaciones y actualmente lo que les aqueja es las malas condiciones de infraestructura educativa con el que cuenta el colegio. Bueno, a través de este material se espera hacer extensivo el conocimiento de la problemática con el que la educación actualmente viene lidiando. Asimismo, concientizar al señor director de la institución educativa, la Municipalidad de Ate y en coordinación con la Municipalidad de Lima y el Gobierno Central en relación a la mala infraestructura de la institución educativa. Y estas a su vez puedan tomar las respuestas. Por lo que tenemos invitado al licenciado Pedro Pablo Ramos Cayata. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciado Pedro Pablo Ramos Cayata. Entonces podemos decir, si bien es cierto que se hace el esfuerzo de incrementar el presupuesto año a año para la educación, sin embargo aún se ve carencias en la educación. Más aún después de haber pasado una pandemia internacional como el que hemos vivido. Qué grandioso sería ver que todos puedan acceder a la educación y con igual oportunidades, como se puede ver en otros países, por lo que podemos deducir que en algo sigue fallando nuestras autoridades, ¿no? Asimismo, mencionar que la educación pública se percibe que los padres todavía son pocos activos o no están involucrados del todo. Entonces, ya que ambos padres trabajan en estas épocas, ¿no? Asimismo, esto le sumamos que las infraestructuras son precarias, como usted viene indicándonos. Tal vez el día de hoy nos va a poder deslumbrar más ese tema. Entonces queríamos continuar con las preguntas. ¿Cree usted que en esto también radica la crisis en la educación de la actualidad? Yo creo que sí, porque no solamente es de los padres. En este caso la educación va a depender mucho del Estado, ¿no? Si el Estado nos provee de tanto de materiales pedagógicos, infraestructura, va a tener que ver mucho en el aprendizaje que se le va a dar al alumno. Entonces, licenciado, también tenemos otras consultas basado en lo que hemos mencionado. ¿Cómo superar esas evidentes carencias en la educación pública? Bueno, las carencias van a existir siempre, ya que el Estado nunca se preocupó mucho en la educación. Incluso hemos sido un país que copia modelos de diferentes países y muy poco ha dado resultado. Eso podemos decir acá en el Perú. Hay diferentes tipos de instituciones, llámese públicas y privadas, y ni qué hablar porque las instituciones particulares son otro tipo de manejo, las instituciones públicas son otro tipo de manejo y las instituciones, por ejemplo, que están en provincias son totalmente abandonadas por el Estado, ¿no? Y a veces nosotros los padres tenemos que poner nuestro bolsillo para que esa educación se mantenga. Bueno, licenciado, en relación a lo que usted nos comenta, también quisiéramos preguntarle, la educación equitativa y de calidad, ¿conoce usted alguna propuesta nacional encaminada en ese sentido? Claro, como le decía, la educación equitativa y de calidad siempre viene con nombre, ¿no? Pero hasta la actualidad no conozco una educación de calidad que haya propuesto el mismo Estado. Como le digo, siempre han mandado o copiado modelos que después nos damos cuenta de que cada región de nuestro país tiene una forma de adecuarse a la educación. Y ahí recién las autoridades se dan cuenta que ningún modelo nos sirve. Bien, licenciado.
Entendemos que hubo muchas dificultades, por lo cual también quisiéramos saber cuáles son las dificultades que usted encontró en los estudiantes en el retorno a las clases presenciales en su colegio. Bueno, en un principio la pandemia pues, nos enseñó muchas cosas, ¿no? Pero creo que no hemos aprendido. Cuando nos dimos cuenta que de volver después de la pandemia fue una cosa muy significativa y grandiosa para nosotros. Era un encuentro después de una epidemia que nos dio una lección, pero no hemos aprendido. Y cuando nos encontramos con nuestros alumnos de retorno fue de que era grato, muy sentimental y sensible. Sí, licenciado, si bien es cierto, la pandemia nos ha pegado muy duro, pero sin embargo venimos superando eso. Por lo cual también queremos saber, ¿cree usted que en la pandemia se ha deteriorado más la infraestructura de su colegio o ya venía con deterioros anteriormente? Bueno, en cuanto a la infraestructura del colegio, ya el tiempo que teníamos se estaba deteriorado, ¿no? Se veía algunos deterioros en la misma construcción, pero con los 2 años de la pandemia prácticamente lo hemos perdido todo. Llámese los equipos de proyectores, computadoras. Los 2 años que ha pasado se ha vuelto obsoleto, sí se ha vuelto no apto para el uso para las acciones pedagógicas. Entonces nos comenta que hubo deterioros. También quisiéramos preguntarle cuántos años de antigüedad tiene la infraestructura de su colegio y conoce la historia, cómo fue construida, cómo se dio los inicios. Bueno, la institución educativa donde estoy trabajando más o menos tiene una antigüedad de 30 años. Ahora, ¿por qué nosotros hemos vuelto a secundaria? Porque sabíamos que en nuestros colegios alrededores había discriminación. Nuestros estudiantes no eran recibidos y estábamos en busca de un espacio, de un terreno para construir, y ahí conseguimos un espacio en donde estamos actualmente ahorita. Ahí los padres comenzaron a construir y posteriormente en el primer gobierno del ingeniero Fujimori se construyó nuestro colegio. Bien, licenciado, también quisiéramos conocer cómo fue su experiencia durante su tiempo de trabajo en la institución y qué cambios observó en la infraestructura durante ese años. Bueno, como le indicaba de que nosotros fuimos queriendo cambiar a secundaria nuestra institución educativa, pero primero cuando comenzamos a utilizar como anécdota, por ejemplo, el espacio que tenía la dirección como oficina. Después también comenzamos ya segundo año a utilizar la parte que eran como jardines. Entonces en el tercer año ya prácticamente nos quedamos sin espacio. Entonces allí se comenzó a buscar otro espacio más grande que requería, ¿no? Para poder mantener los alumnos por un promedio de 35, 30, ¿no? Entonces ese espacio que tenía no daba. Entonces que allí que los papás comenzaban a construir un local y posteriormente pues la suerte nos acompañó y en el primer gobierno del ingeniero Fujimori se construyó el local. En un primer momento pues fue un elefante blanco dentro de una institución, dentro de una comunidad que no estaba en creación, pero hoy en día esa construcción lamentablemente ya quedó obsoleto porque hoy en día las infraestructuras y la modernidad requieren otros tipos de cambio. Bien, licenciado, como podemos ver, la infraestructura ha cambiado mucho desde sus inicios, ¿no? Para lo cual también queremos preguntarle, ¿cree usted que el Ministerio de Educación y UGEL deben reconstruir el colegio y por qué? ¿Por qué sería necesario? Bueno, como le contaba, este local tiene 30 años de antigüedad e incluso ya tenemos la resolución para construir, pero no se puede ejecutar porque lamentablemente el trámite es muy burocrático, ¿no? Ahora la UGEL no tiene el espacio ni tampoco la forma de cómo hacer con ellos. Tiene que ser mediante el Ministerio de Educación. Ellos tienen toda la documentación, incluso el año pasado, el 2020 se iba a construir, pero hasta ahora, mira, nuevamente estamos en el puesto 120 de colegios que están para construir. Entonces, eso también es un problema porque usted cómo puede trabajar en un colegio que tiene grietas en todas las paredes y
no tiene material suficiente didáctico para poder llegar a ellos. Bueno, licenciado, me alegra que tengan un proyecto en camino, sin embargo, creo que todavía hay que pujar en eso, ¿no? También quisiera preguntarle, ¿qué oportunidades traería la reconstrucción de la infraestructura en su colegio? Lógicamente traería muchas oportunidades, ¿no? Como le indico, que ya tiene grietas y hay otros colegios que también están en la misma condición. Una moderna construcción, lógicamente, por ejemplo, tenemos ahí al frente el Coliseo Ollantaytambo, que a veces el mismo ministerio, por ejemplo, pide que nosotros no debemos tener a los niños más de 10 minutos en la parte afuera en sol. En este caso nosotros trabajamos en pleno sol y la verdad eso quita mucho que desear. Si nosotros tuviéramos un nuevo local, seguramente se tendría que prever toda situación. No solamente eso, ¿no? Ahorita por ejemplo tenemos problemas en cuanto al simulacro de sismo. Tenemos solamente 2 escaleras donde tienen que bajar 8 salones y en los 8 salones no pueden bajar solo menos de 1 minuto. Entonces hay llamamos un atoro en las escaleras. Entonces todo eso tendría que ver con el tiempo para poder manejar toda la situación. Y lógicamente traería mucho más atracción, una construcción nueva, con aulas modernas, seguramente, y traería más atracción, más aglomeramiento en el colegio. Yeah. Bueno, licenciado, muy agradecida por el tiempo que me dedicó en esta entrevista personal y tomarse el tiempo de compartirnos un poco del estado, de la infraestructura de su colegio. Asimismo, sabemos que en el Perú casi todos los colegios están en las mismas condiciones en relación a la infraestructura deficiente. Gracias. De nada. Bueno, después de haber hablado con nuestro invitado especial, el licenciado Pedro, bueno, podemos decir que sí es necesario dar mayor importancia al sistema educativo y ver también las condiciones de las infraestructuras de las instituciones educativas. En la entrevista se puede observar también cuánta falta les hace tener mejores condiciones al colegio y así lograr la igualdad de oportunidades. Esperemos que en el menor tiempo posible la institución educativa sea reconstruida, así los escolares puedan disfrutar de mejores condiciones físicas en su vida escolar. Para optimizar las inversiones es imprescindible que las autoridades observen el papel trascendental que juega la infraestructura en interacción con otros insumos educativos esenciales y con ello promover la mayor igualdad de oportunidades. Hacer visible y transparente la discusión sobre la vulnerabilidad de la estructura física educativa en el sector. Bueno, es lo que se requiere, ¿no? Hacer ver eso y que todos pues tengan la igualdad. Bueno, también en esta tarde quiero agradecer al licenciado por habernos permitido la entrevista. Y bueno, a todo el equipo que hizo posible para que este material se haga realidad, a fin de que podamos difundir todas las dificultades que pueda estar atravesando la educación actualmente en nuestro Perú, ¿no? Gracias.